Buenos días, niños del quinto grado. Espero que estén genial, súper este día, lunes 9 de agosto de 2021. Hoy vamos a trabajar con la Constitución Nacional y los derechos de la familia, o algunos artículos nada más de la Constitución Nacional que tenga que hablar sobre los derechos de la familia. Dice, contesto en forma oral las siguientes preguntas. Ustedes no copien, esta es una explicación que yo voy a hacer. Dice, conozco los derechos de la familia. ¿Ustedes conocen los derechos de la familia? Quizá algunos sí, otros no, muy poco. ¿En qué documentos se establecen los derechos de la familia? ¿Dónde nosotros vamos a encontrar los derechos de la familia? En la Constitución Nacional. Entonces vamos a leer un poco, vamos a informarnos qué nos dicen acerca de los derechos de la familia en el capítulo 4, artículos del capítulo 4 de la Constitución Nacional. Dice el artículo 49 de la protección a la familia, que habla sobre la protección de la familia. La familia es el fundamento de la sociedad. ¿Qué quiere decir eso? Que sí o sí tiene que haber una familia compuesta donde no haya peleas, donde no haya divorcio, separación, etcétera, para que la sociedad vaya bien en este mundo. Lastimosamente, hay mucha gente que está separada, divorciada por A o B motivo. Y los niños generalmente, si hay hijos dentro de esa familia, por supuesto que los niños sufren. Y por más de que papá o mamá se separen, también ellos sufren. Y eso de a poquito tiene sus consecuencias. Para algunos son negativos y a otros no le afecta. Entonces cada ser, cada persona es diferente. A algunos no le va a afectar, a otros sí, dependiendo también de su carácter, de su personalidad. Entonces la familia es el fundamento de la sociedad. Ahí es donde se enseñan los primeros valores dentro de la familia, dentro del hogar. Se promoverá y se garantizará su protección integral, completo, tanto protección en cuanto a la salud, protección en cuanto a sus necesidades económicas, etc. Es lo que dice la Constitución Nacional. Esta incluye a la unión estable del hombre y de la mujer, dice, a los hijos y a la comunidad que se constituya con cualquiera de sus progenitores y sus descendientes. Entonces, se refiere a la protección a la familia cuando está compuesto por papá, mamá, hijos. Artículo 53 de los hijos dice, los padres tienen el derecho y la obligación de asistir, de alimentar, de educar y de amparar a sus hijos menores de edad. Menor de edad es menos de 18 años. A partir de 18 años ya es mayor de edad. O sea, que los padres tienen todavía esa obligación de comprarle para su comida, de que le mande a la escuela, al colegio, a que se pueda vestir. Todo eso todavía tienen la obligación los padres y los niños tienen el derecho de recibir eso, los hijos. Serán penados por ley en caso de incumplimiento de sus deberes de asistencia alimentaria. Entonces, dejarle sin comer al hijo por varios días o por un día puede ser penado por ley, pueden ir a la cárcel por eso, cuando son menores de edad. Entonces, los hijos mayores de edad están obligados a prestar asistencia a sus padres en caso de necesidad. Cuando ya cumplen 18 años para arriba, ya tienen que trabajar los chicos. Hay algunos que trabajan antes, ¿verdad? Pero a partir de los 18 años para arriba ya tienen que trabajar sí o sí. Y tienen que ayudarle a los padres si es que es necesario. Y tampoco esperar, bueno, mi mamá o mi papá no necesitan, entonces no le voy a ayudar. Vos como hijos, como hijo, como hija, tenés que ayudarle a los padres. Eso no hace falta si tiene o no tiene. Igual tenés que darle, no te digo todo el sueldo, pero por lo menos algo para que pague la luz, para que pague el agua, para comprar la comida, etc. La ley dice, reglamentará la ayuda que se debe prestar a la familia de prole numerosa y a las mujeres cabeza de familia. Todos los hijos son iguales ante la ley.
No es porque es el primer hijo, el segundo hijo, el tercer hijo, todos son iguales, dice ante la ley. Esta posibilitará la investigación de la paternidad. Se prohíbe cualquier calificación sobre la filiación en los documentos personales. Después dice el artículo 54 de la protección al niño. La familia, que papá, mamá, hijo, la sociedad, que somos los que no formamos parte de esa familia, y el Estado, que es el gobierno, tienen la obligación de garantizar al niño su desarrollo armónico e integral, así como el ejercicio pleno de sus derechos, protegiéndolo contra el abandono. Entonces, yo no tengo hijo, pero si yo veo que mi vecino o mi vecina le abandona a su hijo, no le da alimento, le veo desnutrido al niño, escucho que hay mucha violencia, hay abuso sexual, etcétera, etcétera, yo tengo que denunciar eso. No es mi hijo, no es mi hija, pero yo estoy viendo, yo estoy escuchando, tengo que denunciar. Entonces, cualquier persona puede exigir a la autoridad competente el cumplimiento de tales garantías y la sanción de los infractores. Los derechos del niño en caso de conflicto tienen carácter prevaleciente, dice. Después tenemos el artículo 58 de los derechos de las personas excepcionales. Se garantizará a las personas excepcionales la atención de su salud, de su educación, de su recreación y de su formación profesional para una plena integración social. Esos son de repente, si hay chicos, por ejemplo, que han nacido con algún retraso o tienen problemas físicos, etcétera, que de repente cuesta más que tenga, por ejemplo, una educación en una escuela normal, digamos. Entonces tiene que tener una escuela y tiene que haber profesionales que puedan trabajar con ellos también. Dice, el Estado organizará una política de prevención, tratamiento, rehabilitación e integración de los discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales a quienes prestará el cuidado especializado que requieran. Se le reconocerá el disfrute de los derechos que esta Constitución otorga a todos los habitantes de la República en igualdad de oportunidades a fin de compensar sus desventajas. Y el artículo 60 de la protección contra la violencia dice, el Estado promoverá políticas que tengan por objeto evitar la violencia en el ámbito familiar y otras causas destructoras de su solidaridad. Dice, los otros artículos del mismo capítulo se encuentran en el siguiente enlace. Bueno, ustedes pueden buscar también otros de la Constitución Nacional que habla de los derechos de la familia. Ahora vamos a trabajar en el cuaderno de ciencias sociales, Vamos a trabajar con las actividades y separeo cada derecho con el artículo que corresponde. Tenemos, dice, los padres tienen el derecho y la obligación de asistir, de alimentar, de educar y de amparar a sus hijos menores. Serán penados por ley en caso de incumplimiento de sus deberes de asistencia alimentaria. ¿Ese a cuál correspondía? Artículo 49, artículo 54, artículo 58, artículo 60. Vamos a ver otra vez. Los padres tienen el derecho y la obligación de asistir, de alimentar y de educar. Entonces, ¿a qué artículo hablaba? ¿De cuál artículo correspondía este? El artículo 53. Entonces, yo coloco acá, ¿cuál es el artículo 53? Acá está. ¿Qué voy a poner acá en este espacio? Voy a poner número 1. 1 voy a poner acá. 1. Después dice el 2. El Estado promoverá políticas que tengan por objeto evitar la violencia en el ámbito familiar y otras causas destructoras de su solidaridad. Ese era el artículo 60. Entonces voy a poner acá, donde está artículo 60, ¿qué número voy a poner acá en este espacio? Número 2. El 3 dice, se garantizará a las personas excepcionales la atención de su salud, de su educación, de su recreación y de su formación profesional para una plena integración social. Ese actual artículo correspondía al artículo 58. Entonces acá van a poner ¿qué número? Número 3. Luego dice el 4, la familia es el fundamento de la sociedad, se promoverá y se garantizará su protección integral. Ese era de la protección a la familia, entonces es el primero. ¿Qué número es? Número 4. Y el último dice el 5, la familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de garantizar al niño su desarrollo armónico integral, así como el ejercicio pleno de sus derechos. ¿Ese qué artículo era? Un poco.
Vamos a ver. Era el artículo 54. Entonces, acá dice, la familia socialista tiene la obligación de garantizar, artículo 54, ¿qué número es este? Entonces acá van a poner número 5, número 5. Entonces, eso se hace en este ejercicio. Luego dice el 2, contesto brevemente, ¿por qué es importante conocer los derechos de la familia? ¿Por qué es importante? Es importante conocer los derechos de la familia para que nadie pueda abusar contra ese derecho y para que también los integrantes de una familia puedan cumplir con sus obligaciones. Entonces, por eso es importante conocer los derechos de la familia.